Bendiga, hermanos y amigos, la honra y la gloria sea para nuestro Dios, a quien sea toda nuestra alabanza y adoración, porque Él vive y reina para siempre. La bendita palabra del Señor hoy la leeremos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron toda la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según las obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a orar, mis hermanos. Padre bueno, Padre de amor y de misericordia, gracias por esta palabra. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Señor Redentor, justo, verdadero. Gracias, Señor, porque tú conoces la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú sos el creador del cielo y la tierra y todo lo que en él existe, Señor, incluyendo cada uno de nosotros, Padre. Tú eres el que con poder y autoridad, Señor, conoces todo. Tu presencia está en todo lugar y en todo momento. Aún a donde abunda el pecado, ese que sobreabunda la gracia tuya. Los ojos tuyos, Señor, están abiertos en todo lugar. Padre Celestial, mirando las obras de cada uno de los seres humanos. Señor, en esta hora pedimos y imploramos tu gracia y tu misericordia, Señor, para que esta palabra, Señor, nos edifique, nos conforte y nos rete cada día, Señor, a andar cada día conforme a ella, Padre Celestial, porque todas nuestras acciones y memorias, Señor, están escritas en ella y nos está recordando, Padre, para que no olvidemos de ella y caminemos cada día en justicia, en rectitud, conforme a tu palabra. Guía a tu pueblo, guía a tu iglesia, Señor, que nos fortalezcamos a través de la palabra y el Espíritu Santo para andar en obediencia y santidad, Señor, para que aquel día, Señor, cuando seamos llamados ante tu presencia, seamos hallados justos, no por nuestras obras, sino por tu misericordia y tu fidelidad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El juicio del gran trono blanco, mis hermanos. El juicio del gran trono blanco es el tema. Mis hermanos, vivimos en un mundo de humanos. Vivimos en un mundo donde todos nos quejamos de que no hay justicia. Podemos ver de que cada quien hace lo que quiere. Y a veces muchos crecen, nacen y mueren y dicen, hubo injusticia para mi vida. Nadie hizo justicia para mí. Vivimos en un mundo lleno de mentira y de pecado, mis hermanos. Por eso es que Dios amó tanto al ser humano que envió a su Hijo. Juan 3:16, ¿verdad? Versículo que todos conocemos. Entonces, amó de tanta manera a su creación que la quiso rescatar a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero vemos de que, mis hermanos, el hombre que no ha sido reconciliado con Dios, que no ha tenido ese encuentro con Dios, sigue viviendo a su manera y actúa conforme a los deseos de la carne. Y entonces a veces nosotros miramos pasar las generaciones o los de nuestra época y miramos eventos grandes que han habido en la naturaleza y podemos ver, se ve más el bien que se ve más la maldad, que el bien de Dios. Y a veces nosotros los humanos nos preguntamos, ¿y cuándo va a haber justicia
para aquellos que sufrieron daños. Y muchos mueren y decimos, esa persona murió y no se le hizo justicia. Y eso es lo que nosotros creemos. Pero encontramos acá en la palabra del Señor, mis hermanos, como Juan él ve, Juan, el discípulo amado, cuando Dios le permite, estando en la isla de Patmos, Dios le muestra todo lo que iba a suceder, los eventos, mis hermanos, del fin de este mundo, cuando la raza humana deje de existir. Y vemos de que a veces nosotros decimos, al que hace lo correcto no le pagan correctamente. En este mundo que vemos de que el que se esfuerza a veces no recibe la recompensa correcta, sino que el que no hace nada, el que hace incorrectamente, a veces recibe lo correcto. Pero es en la humanidad y nosotros, mis hermanos. Pero tenemos un Dios poderoso que todo lo ve. Vemos un Dios que el mismo libro de Apocalipsis lo describe como el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, al Dios que lo conoce todo, mis hermanos, al Dios que todo lo sabe, al Dios que todo lo entiende. Es más, usted y yo somos hechura de sus manos, somos la creación, mis hermanos. Fuimos hechos santos en el primer hombre, pero cuando ese hombre se alejó, nacimos espiritualmente muertos. Pero ahora, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, usted y yo somos reconciliados en Él, y ahora tenemos nueva relación con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a través de su bendita palabra y la guía que es el Espíritu Santo. Y podemos ver acá que Juan está viendo, donde dice que vio un gran trono blanco, decía, el que estaba sentado en él, mis hermanos. Aquí en esta tierra podemos ver, cuando se habla de la justicia, los que están en alta eminencia, los llamados jueces, los que guían la ley, mis hermanos, los que creen, entre comillas, hacer justicia, pero es la justicia del hombre. A veces no siempre lo que ellos dictan es la justicia correcta, pero esta es la justicia más perfecta, mis hermanos. Desde que el hombre ha existido en este cuerpo, mis hermanos, un día, si fue confrontado en las leyes terrenales, para bien o para mal, recibió lo correcto, lo incorrecto. Pero lo más importante es, como iglesia, nosotros que debemos de ser conocedores de la palabra del Señor, es que un día estaremos delante de nuestro Creador. Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tuve contentamiento en ellos. Pues nosotros, sea que en nuestra juventud, vejez, pero nos acordemos de Dios, porque Dios no llega tarde, mis hermanos. Entonces ahora ya lo que pasó, mis hermanos, pero que usted y yo vivamos conforme a la palabra del Señor. Entonces vemos de que todo está escrito en el plan de Dios. Los humanos usamos recursos, depende de las épocas. Antes se escribían en piedra, en la tierra, en manuscritos. Nuestros antepasados, hasta el día, hoy existen todavía escritos en piedra, ¿verdad? Donde los antepasados se escribían allí. Se cree que la Biblia se escribió, mis hermanos, por pergaminos que encontraron, que eran piel no solo de animales, sino que también había una clase de cáscara de una planta que se le conoció como papiro también, donde se escribieron. Pero vemos que la voluntad de Dios siempre fue escrita, mis hermanos, para que el hombre sea guiado por la palabra del Señor. Pero en el plan de todo nuestro diario vivir, hermanos, a veces creemos que tanto lo bueno como lo malo de nosotros, nadie lo sabe. Dios todo lo sabe, mis hermanos, y todo está escrito en la palabra del Señor. Entonces vemos de que Juan, él contempla ahí al que estaba sentado en el trono, dice, el que estaba delante del cual, dice, la tierra huyó. Quiere decir que nosotros los humanos y la naturaleza no nos podemos esconder de Dios. Es como cuando el niño cree que se escondió de papá y mamá, pero pues saben dónde él está. Entonces nosotros los humanos a veces jugamos así, creer que nos estamos escondiendo de Dios, o que Dios no sabe dónde estoy o lo que estamos haciendo. Pero Dios todo lo conoce y todo lo sabe, mis hermanos. Pero llega el momento acá donde dice, mis hermanos, dice que el cielo y la tierra se trataron de esconderse. Quiere decir que todo el humano va a tratar de esconderse delante de Dios, pero delante de Dios nadie se puede esconder. Él creó toda esta naturaleza que existe para que le adoren a Dios, mis hermanos. Y nosotros fuimos creados para adorar. Y sabe que somos todos adoradores. Si no adoramos una cosa, si no adoramos lo bueno de Dios, vamos a adorar. Hay hermanos que se adoran ellos mismos, pero siempre la adoración va a estar en algo. Pero la adoración es para Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Satanás?
Solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Para eso estamos nosotros llamados, mis hermanos. Pero vemos que sigue diciendo Juan, y en el verso 12 dice, y vi, dice, a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios. Hermanos, los muertos grandes y pequeños, acá está hablando de los ricos y los pobres. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos vemos las posiciones. Creemos que entre más hay, más grande es la posición. Y esto es para que el humano pueda entender los muertos y los grandes y pequeños delante, mis hermanos. Oh Dios, delante de Dios. Entonces, de pie delante de Dios. Quiere decir que un día, mis hermanos, usted y yo estaremos delante de la presencia del Señor para recibir conforme a lo que hayamos hecho en esta tierra, estando en este cuerpo, mis hermanos. Como individuos delante de Dios, mi relación entre Dios y el Señor, mi relación entre mis hermanos y la comunidad, mis hermanos. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo. Es importante por eso en el Salmo 133 que decía David, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, es como el buen perfume, hermano, que cuando el buen perfume llega, todo el mundo lo huele y lo quiere y lo disfruta. También lo comparaba con la unción sacerdotal, que cuando era derramada descendía sobre la barba de Aarón y toda su vestidura, así es la presencia del Señor. Pues nosotros en el cuerpo de Cristo tenemos que gozarnos cuando nos reunimos y nos congregamos para glorificar el nombre del Señor. Y dice, vio a los grandes y a los pequeños, hermanos, delante del Señor, porque delante del Señor no hay grande ni pequeño, porque Dios a todos les dio aliento de vida. Dios a todos nos ha dado la oportunidad, mis hermanos. Y sabe, la grandeza de nosotros como pueblo y cuerpo de Cristo no es las riquezas materiales que tengamos en este mundo, que fueron objeto de renombre para muchas personas que ahora ya no están. Pero para usted y para nosotros, mis hermanos, es la relación con el Señor. Desde que le conocimos a Él, nuestra relación permanecerá y permanecerá para siempre. Mientras que el hombre, mis hermanos, que ha vivido con todas las cosas materiales de este mundo se quedarán y un día se confrontarán delante de aquel Creador al cual espiritualmente no le conocen porque no hubo ninguna relación con Él. Pero los libros van a ser abiertos. Entonces sigue diciendo Él, aquí en la palabra del Señor, y vi, dice, los grandes y pequeños delante de Él de pie, dice, delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Hermanos, todo está escrito ahí. A Dios no se le escapa nada. Por eso que nosotros necesitamos andar en obediencia, en santidad. Salmo 24, mis hermanos, el 4 y el 5 dice, Señor, ¿quién entrará en su santuario? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con el engaño, el cual recibirás bendición del Dios de Jacob, salvación, mis hermanos. Necesitamos andar y vivir para el Señor. Eso es bien importante. Entonces vemos, mis hermanos, de que nosotros no decir que nos vamos a preparar para cuando ya vamos a llegar allá. Necesitamos vivir en obediencia delante del Señor. Mis hermanos, los libros que fueron allá contienen los registros de Dios, de nuestro diario vivir. A Dios no se le oculta nada. Si ahora que vivimos en la tecnología hemos aprendido de que todos lados nos están viendo. Se cree que hasta los mismos aparatos que manejamos nosotros en nuestro diario vivir, hasta ahí la tecnología nos controla. Y saben la población que hay, se hacen un censo fácilmente, porque se cree que depende de la cantidad de artefactos, aparatos, teléfonos, así es la humanidad que existe. Y la minoría los que no tienen acceso a ella. Cuanto más Dios, mis hermanos, Él es ante todo y ha sido primero y seguirá siendo Dios. Él conoce al ser humano. Él conoce mi caminar, Él conoce si vivo en obediencia y deseo agradarle a Él, mis hermanos. Entonces vemos que los libros van a ser abiertos ahí. Tanto para los que agradaron al Señor como los que no agradaron a Dios. Y el hombre va a ser juzgado conforme a sus obras, mis hermanos. Conforme a lo que hicieron. Y sobre todo, pero lo más triste va a ser aquellos que nunca entregaron el corazón a Dios. Eso va a ser más difícil. Pero usted y yo, que somos llamados hijos de Dios, se nos exige la palabra del Señor. El versículo que siempre decimos, Romanos 8:1, que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aunque vivimos en este cuerpo, pero ya no debemos de actuar conforme a nuestro cuerpo. Ya no somos hijos de ira, sino que somos hijos de obediencia, mis hermanos. Traemos delante del Señor todas nuestras situaciones, porque Cristo viene pronto. O la muerte nos va a sorprender. Ahora la pregunta, ¿estamos preparados nosotros directamente para irnos con Él? Como que la iglesia del Señor en general hemos bajado la guardia. Actuamos como que verdaderamente ya lo hayamos hecho todo y lo demás se lo dejamos al Señor. Pero la palabra del Señor que dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia es mantenernos de pie, mis hermanos. Vivir cada día en obediencia para el Señor. Y lo que está pasando a diario alrededor del mundo son señales que Cristo viene pronto. Y necesitamos estar preparados. Dice, orad y velad, porque nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y fueron abiertos, miren, los libros, los cuales los libros, dice, el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, dice, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, mis hermanos. Entonces mis obras están delante del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor que yo debo de hacer y que no debo hacer? Ahora, en nuestro diario vivir, mis hermanos, aún en este país podemos ver que muchas personas tienen ese estilo de vida de crear un diario. El americano se ve mucho que hacen un diario, todo lo que hicieron durante el día. Entonces, delante de Dios hay un diario en el libro de la vida. Todas nuestras acciones. Entonces, vemos de que no es el Señor en sí que nos va a juzgar nuestras acciones. El apóstol Pablo dijo de que es necesario que un día estemos ante el tribunal de Cristo para que recibamos la recompensa de nuestros hechos, sean buenos o sean malas delante del Señor. Porque ¿cómo va a ser que yo voy a actuar incorrectamente delante de Dios y delante de los humanos y yo no voy a recibir mi retribución, o sea, mi condena, el rechazo de lo que hice? Entonces delante del Señor, y sabe que el rechazo más grande es sobre todo aquellos que rechazaron el nombre de Dios, que negaron recibir a Jesucristo. Personas que prefieren no haber escuchado el Evangelio cuando saben de que el Salvador Jesucristo vino por nosotros, que es la única tabla de salvación para llegar a Dios. No hay otro camino. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces vemos de que la única manera de llegar a Dios es a través de su Hijo Jesucristo, pero viviendo en obediencia, en santidad para Él. Estamos en este mundo, pero ya no actuamos conforme a los que viven en este mundo, viviendo conforme a los deseos de la carne. Que se vayan las iras, la contienda, los celos, los pleitos, las disensiones, mis hermanos, sino tener gozo y paz. Jesús dijo, si alguno te pide la túnica, déjala y también dale la capa. Dale todo, como dice, no pelees por algo que se va a quedar. Las cosas hoy están, mañana no están, pero el amor de Dios permanece para siempre. Si dice la palabra, dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Señor permanece para siempre, mis hermanos. Entonces los libros fueron abiertos. Hermanos, a veces nosotros lo vemos a corto plazo, la mente humana no lo podemos entender. Pero imaginémonos estar en la presencia del Señor. Ahora nosotros estamos con vida en este cuerpo, pero el día de mañana ya podemos estar muertos y ya podemos estar en la presencia del Señor. Recuerde que Juan estaba viendo una visión de lo que futurista para él, mis hermanos, y para nosotros también, pero en Dios los tiempos no hay un tiempo que existe. Dios es eterno y la eternidad, hermano, permanece en Él y un día nosotros seremos eternos. Ahora la pregunta, ¿esa eternidad la pasaremos con Él? Y usted y yo como iglesia sabemos que el que no va para el cielo, va para un lago de castigo, para el lago de fuego, para el infierno, mis hermanos. Y usted sabe que solo el hecho de decir infierno no es nada bonito. Cuando el ser humano aún se refiere a infierno, es algo triste, algo doloroso, desesperante. Pero esto no va a ser como un castigo temporal. Va a ser por toda la eternidad, mis hermanos. Donde el alma, el espíritu va a ser atormentado día y noche. Donde va a ser algo que no se apagará. Y recuerda cuando la Biblia enseña, habla del fuego natural o normal que nosotros vivimos en este tiempo, cuando habla de la historia de los 3 hebreos que los metieron en el horno de fuego, dice que el rey pidió que lo calentase 7 veces más de lo normal. Esto es otra tipología de que la ira de Dios en aquel tiempo va a ser mucho más dolorosa que el fuego normal. Si nosotros no podemos tolerar el fuego natural,
que es para el bien. Y el fuego, mis hermanos, ahora si usted y yo cree que sufrimos, nos esforzamos, el fuego en la presencia del Señor nos purifica. El ayuno, la oración, el buscar, el traer esta carne a sometimiento es para someterla a la presencia del Señor y para agradar al Señor. La palabra del Señor dice: no temáis quien mata la carne, temed quien mata el Espíritu Santo. Y el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos, mis hermanos. Porque Dios no nos puede obligar a hacer lo bueno, ni mucho más nos va a empujar a hacer lo malo, mis hermanos. Así que necesitamos cada día estar seguros de decir: Señor, que mis acciones sean para agradarte a ti. ¿Qué se está escribiendo en ese libro? Para que en aquel día, mis hermanos, no seamos nosotros, sea de vergüenza para nosotros, sino que sea de gozo y alegría. Los cuales fueron abiertos, dice el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que en él estaban escritas. Y vemos, mis hermanos, de que todo está escrito y todo será escrito según las obras, dice el 13. Y el mar entregó a los muertos que habían en él. O sea que a veces uno cree: bueno, el que se ahogó, pues se ahogó, nada pasó. Si Dios es tan poderoso. O aquellos que dicen: no. Aquí podemos ver el debate de la persona que dice: bueno, me entierran el cuerpo, me queman o lo que sea. Para Dios no hay nada imposible, nadie se va a esconder, porque Dios es el creador de todo. Y el Espíritu de Dios vuelve a Dios. Y Dios lo puso, entonces va a volver a Dios, y de todas formas no va a haber manera que nos podamos escapar, mis hermanos. Dice: el mar entregó a los muertos los que habían en él. La muerte y el Hades quiere decir que si hay incluso, mis hermanos, personas que tuvieran estar atormentadas ahora mismo, van a venir para estar delante de la presencia del Señor. Es más, dice que para los ángeles que fueron engañados, se les ha preservado. Ellos están en un lugar, mis hermanos, como en cárceles. ¿Para qué? Ese día van a ser juzgados también por haber sido engañados y haber traicionado a Dios. O sea que todo el que se rebela contra Dios, a veces nosotros los humanos decimos: pero ¿por qué a fulano, mengano no le pasa nada? Hace todo, cualquier cosa. Esa es nuestra mente humana. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos de nosotros mismos y buscar cada día del Señor. ¿Para qué? Para que la condenación, mis hermanos, porque es triste que usted y yo, sabiendo el bien y el mal, vayamos a perder la salvación cuando hemos conocido la verdad. Que leíamos en el mensaje pasado, que habiendo conocido la verdad, nosotros mismos vengamos a ser reprobados. Y el apóstol Pablo, que uno mismo con la misma palabra que conoció, como que uno le dio a alimentar a otro, porque uno estaba muriendo físicamente, aquí en el sentido espiritual. Que no solo seamos conocedores, sino también hacedores de la palabra del Señor. El reto cada día es para uno, mis hermanos. El reto no solo es para el miembro común, no solo para los líderes, para todo, porque delante del Señor no hay títulos, no hay pastores, no hay profetas, no hay apóstoles, sino que solo un espíritu arrepentido delante del Señor. Y es donde el Señor se deleita. Por eso David decía: porque Dios no rechaza a un corazón contrito y humillado. Dios no lo rechazará, mis hermanos. Entonces podemos ver la manifestación y vemos que el mar entregó todo por si era de renombre. Porque a veces decimos: no, pero si aquel se ahogó o lo que pasó, ese no lo van a encontrar, no lo van a ver. Delante de Dios nada se escapa, porque Él es el creador de todo. Él todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede, todo lo entiende. Así que, mis hermanos, si alguien nos está haciendo injusticia, la gloria sea para el Señor. El Señor se va a glorificar. Y alguien dijo también, mis hermanos, en un dicho, pero bien dicho, dice que la vida del ser humano es como una balanza, ¿verdad? La balanza es difícil que se mantenga así. Un rato va a estar arriba, un rato va a estar abajo, pero nosotros nos sostenemos en el Señor. Amén. Nosotros no nos sostenemos en nuestra fuerza, no nos sostenemos en nuestro conocimiento, sino el Señor es la fortaleza de nuestra vida. Amén. El quien trae ese equilibrio, mis hermanos, quien trae que esa pesa sea justa y correcta, es el Señor. Y al ser lo correcto del Señor, no siempre esta carne le va a gustar ni la va a querer, pero usted y yo hemos decidido servir al Señor, agradarle a Él, no importa lo que los demás piensen, mis hermanos, porque ese día que estemos delante de la presencia del Señor, porque recuérdense que el trono blanco es para aquellos que rechazaron el nombre de Cristo. Nosotros como iglesia esperamos estar en el tribunal de Cristo. Ahora, si usted y yo perdemos la salvación, estaremos ante el tribunal, ante este trono blanco. Pero nosotros, usted y yo, anhelamos estar
ante el tribunal de Cristo, que es diferente para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Así es que, mis hermanos, podemos ver de que la palabra es fiel y verdadera. En el Salmo 62:12 dice que el Señor dice tiene misericordia y él paga conforme, mis hermanos, a las obras de cada uno de nosotros. Pero es que nuestras obras deben de ser para agradar al Señor, para andar en obediencia, mis hermanos, porque el Señor se agrada por la misericordia de su amor que Él, cada uno de nosotros. También en Romanos 6:12 dice, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Recuerde Jesús cuánto no habló. Jesús fue el que habló más del infierno y hablaba del buen siervo fiel, que cuando su Señor no está, actúa correctamente. Pero del siervo que actúa incorrectamente cuando Él no está, mis hermanos, va a ser castigado y avergonzado. Pero usted y yo somos, mis hermanos, de los que no nos rendimos, y es bien importante que conozcamos lo que Dios va a hacer. Y dice el verso 13, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades lo entregaron que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es más, si algunos están castigados, mis hermanos, Dios los juzgará de toda manera. No nos hagamos víctimas, sino que volvámonos fuertes en el Señor. Que el pecado, mis hermanos, Cristo lo vino a abolir de la cruz. Nosotros ya no podemos vivir esclavos al pecado. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, el deseo de nosotros debe de rechazar el deseo de la carne. Nuestro deseo sea vivir en la voluntad del Señor y no en el deseo de la carne. Y sabemos que la carne es contra el espíritu, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y luchan entre sí. Pero nosotros sabemos qué es para llegar al Señor. La Biblia nos enseña de los hombres de Dios que agradaron al Señor, es porque se negaron a ellos mismos y agradaron al Señor. Y digamos, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, mis hermanos, dice el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados, dice, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Recuerda cuando Jesús le dijo a los discípulos que regresaban gozosos. Los demonios se someten, los paralíticos se levantan, los ciegos ven. Y Jesús le dijo, como dice, sí, yo vi, incluso dijo el descender hasta Satanás a la tierra. Pero gócense más porque vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Hermanos, nosotros hemos sido invitados a ser parte de la boda del Cordero, a ser la novia para ser la esposa de Cristo. Y anhelamos estar en ese lugar, pero necesitamos separarnos de las cosas que nos alejan. Que nada sea obstáculo para nosotros. Que ninguno de nosotros seamos el obstáculo para el otro. Porque Jesús incluso dijo en el capítulo 12 de Lucas, que dice que siempre tendríamos preocupaciones o tendríamos tropiezos. Pero hay de aquel por quien causa tropiezo a su hermano pequeño, dice. Mis hermanos, los tropiezos van a venir, las dificultades van a venir, pero nosotros como familia del Señor, que no seamos tropezaderos el uno del otro, sino que al contrario, seamos el apoyo, seamos la fortaleza, seamos, mis hermanos, los que nos levantamos los unos a los otros, porque nos amamos. Y usted en ese amor me hace ver el error conforme a la palabra del Señor, para no quedarnos en el camino. En una maratón, mis hermanos, solo uno cruza y al que cruza no importa qué número, pero gloria al Señor que aquí no es quien llega primero después, sino que es saber llegar, y todo es por la misericordia del Señor. Y todo el que lucha necesitamos luchar legítimamente conforme a la palabra del Señor. No los que nos digan por allá, mis hermanos, sino conforme a la palabra del Señor. Así de que necesitamos, aún en esta tierra, en este mundo, qué bonito es cuando nosotros nos somos invitados a algo de renombre. ¿Qué hacemos? Buscamos que el nombre esté ahí. Para poder entrar necesitamos entregar ese ticket, ese boleto, que nuestro nombre está ahí. Y cuando no estamos ahí no nos sentimos bien, es porque no hemos sido invitados. Todo el mundo espera una invitación, pero la invitación más grande que el Padre nos hace a través de la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario es que dejemos este mundo de pecado y vivamos para Él, mi hermano y amigo, que tendrá la oportunidad de escuchar este mensaje.
Cristo vino a morir por sus pecados y los míos. No podemos decir que Él no perdona pecados, Él perdona. No hay nada imposible para Dios. Ahora Él quiere que nosotros dejemos nuestra manera de vivir, confiar en nosotros mismos y vengamos a Jesucristo. Porque Él nos puede perdonar. El único que perdona pecado. Es el único que da vida. Es el único también. Y es el único que tiene derecho a condenar también. Y quitarle la vida, mis hermanos. Así es que, mis hermanos, en el libro de la vida, mis hermanos, podemos encontrar allí de que en el libro de la vida es Cristo. Él es la salvación. Él es la esperanza para nosotros. Al contrario, el que vive en desobediencia está firmando sentencia de muerte. Pero Jesucristo vino a ser nuestro abogado. Jesucristo vino a abogar cuando la sentencia de muerte estaba en contra de nosotros. Dios Padre lo manda como ese abogado, ese defensor, mis hermanos. Cuando no había nada que nos defendiera a nosotros, Cristo entregó su vida por nosotros para que ahora esté nuestro nombre escrito en el libro de la vida, por la sangre preciosa de Jesucristo y el perdón de nuestros pecados. Así es que necesitamos, mis hermanos, que un día como iglesia del Señor estemos ante el tribunal de Cristo y no ante el trono blanco, que son aquellos que negaron entregar su vida al Señor y servirle de todo corazón. Nunca es tarde. Ahora es el día de reconciliación. El día de ayer ya pasó. El día de mañana no sabemos si va a existir. Pero en este momento, usted y yo, mi hermano y amigo, tomemos la decisión de seguir a Cristo. Él es el dador de la vida y a Él le debemos la honra y la gloria, la adoración. La pregunta, ¿para qué usted vive? ¿Para usted mismo? Pues déjeme decirle que todas las cosas, por poco o muchos que sean, se quedarán en esta tierra. Pero si su nombre y sus días, su vida se le entrega totalmente a Cristo, como nosotros hemos decidido hacerlo, nada perderemos. Porque como dice la palabra del Señor, mis hermanos, que todo lo que dejaremos acá, en el cielo será la recompensa cuando lo hemos hecho por amor a Cristo. Así es que Dios les bendiga y que sea la decisión correcta, porque Cristo viene pronto. Amén.